Este punto de la orden del día es la discusión y votación del proyecto de dictamen por el que se expide una nueva ley de propiedad industrial. En este sentido, este proyecto de dictamen atiende las propuestas de 4 senadores, el senador Noé Castañón de Movimiento Ciudadano, el senador Ernesto Pérez Astorga de Morena, el senador Marco Antonio Gama y el senador Roberto Moya del PAN, así como el contenido de una minuta remitida por la Cámara de los Diputados que, si bien no puede ser dictaminada como iniciativas con minutas, al rescatar las propuestas quedarán contenidas en una nueva legislación. El objetivo de las reformas es adecuar el marco normativo a las disposiciones del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, en materias como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado, de circuitos integrados, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Además, busca regular los secretos industriales, prevenir actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal, establecer sanciones y penas contra estos actos y finalmente fomentar y promover la actividad inventiva de aplicación industrial. Senador Madero. Mándeme. ¿Sería tan amable de subir un poquito su tono de voz? Porque hasta Sí, acá no le le pido una disculpa bien. Y voy a cambiar de método de protección. Voy a cambiar de método de protección para poder proyectar mejor la voz. Le agradezco. Ya estoy. Sí, creo que ya se va a subsanar esta situación con este cambio de mascarilla. Gracias, senador Américo. Bueno, el análisis de estas propuestas se realizó de manera conjunta con la industria, los académicos, expertos en la materia, igual con las autoridades del gobierno federal. Aunado a lo anterior, se realizó un foro y distintas reuniones de trabajo con distintos sectores interesados en la materia. Este proyecto de ley cuenta con 410 artículos distribuidos en 7 títulos. Además, cuenta con 18 artículos transitorios para su correcta implementación y entrada en vigor. Con estas reformas se agilizan los procesos administrativos. Además, se amplió el objetivo de la ley con la finalidad de promover la actividad inventiva en México. Se especifica que una marca deberá tener su comprobación de uso cada cierto tiempo para constatar que efectivamente ampare o distinga los bienes o servicios para los cuales fue registrada, a efecto de evitar confusión en el consumidor. Por otro lado, se estableció la distinción en el proceso de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, ya que en la ley vigente se contemplaban en su conjunto. Además, se incorpora el capítulo de secretos industriales para dar cumplimiento a la sección primera del capítulo 20 del TEMEC, para asegurar una protección efectiva en contra de la competencia desleal. Asimismo, a efecto de dar cumplimiento a los principios de transparencia, el INPI deberá difundir información derivada de patentes, registros, publicaciones, declaratorias o cualquiera de los relacionados con la ley. En el ámbito administrativo se conceden atribuciones al INPI para determinar las cantidades líquidas de los montos que se impongan por multas, para exigir los pagos de créditos fiscales. En materia de daños y perjuicios, se introduce la posibilidad de la reclamación de estos de manera directa ante el INPI o los tribunales, siempre y cuando no existan recursos que imposibiliten al juzgador conocer el fondo del asunto. Aunado a ello, el Instituto podrá condenar el pago de estos daños y perjuicios a los titulares afectados. Adicionalmente, se le otorga al Instituto la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento pronto y eficaz a sus determinaciones. En otro punto, esta ley prevé los procedimientos de declaración administrativa, así como infracciones y delitos en materia de propiedad industrial. Se adicionó un proceso de conciliación entre las partes como un método de solución de controversias cuyo convenio resultante podría poner fin a cualquier proceso. En este proyecto de decreto hemos procurado velar por el dominio público y evitar el doble patentamiento de invenciones, aun cuando éstas sean solicitadas por el titular de la primera patente. No escapó de nuestro análisis el contenido del artículo 20.6 del TEMEC,
entendimientos relativos a ciertas medidas de salud pública, que refrenda la declaración sobre las ADPIC y la salud pública para atender las enfermedades en una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, entendiéndose que las crisis de salud pública, incluyendo aquellas relacionadas con el VIH-Sida, tuberculosis, malaria y otras epidemias, pueden representar circunstancias de extrema urgencia. En este sentido, el proyecto de dictamen se contempla el artículo 153, un mecanismo para garantizar que el Estado mexicano pueda atender situaciones de emergencia en las que se establezca la atribución de otorgar licencias de utilidad pública para atender causas de emergencia o seguridad nacional, y mientras duren estas, incluyendo las enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General. Asimismo, la Secretaría de Salud tendrá la atribución para fijar las condiciones de producción y de calidad, duración, campo de aplicación de la licencia y la calificación de la capacidad técnica del solicitante, así como el monto de las regalías que corresponden al titular de la patente, las cuales deberán ser justas y razonables según las circunstancias de cada caso. Otro de los compromisos del TEMEC se encuentra en el artículo 20.44, cuya finalidad es compensar los retrasos irrazonables en el otorgamiento de una patente por parte de la Autoridad de Propiedad Industrial, lo cual está contemplando el certificado complementario, en el cual se establece que si por la tramitación de una patente existen retrasos irrazonables imputables al INPI y que se traduzcan en un plazo mayor a 5 años, se otorgará a solicitud del titular un certificado complementario de 1 día de compensación por cada 2 días de retraso. Esto solo sucederá siempre y cuando haya argumentos válidos. Finalmente, la Junta de Coordinación Política nos hizo llegar un conjunto de modificaciones, las cuales han sido circuladas entre todos nosotros. Dentro de estos cambios quisiera destacar los más relevantes. Modificamos la naturaleza jurídica del Instituto con la finalidad de fortalecer sus competencias al dotarlo de autonomía de gestión y técnica en su carácter de autoridad fiscal. A efecto de fortalecer el sistema de propiedad intelectual, en México se incorpora la Secretaría de Cultura a la Junta de Gobierno del INPI. Se reincorporó la fracción 9 del artículo 47 para que no sea considerada como inversión la variación de uso, de forma o de materiales de invenciones conocidas, salvo que la variación implique novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Se eliminó de la fracción 4 del artículo 49 la excepción que reconocía como patentable los productos, sustancias o composiciones de uso terapéutico. El artículo 57, fracción 2, se eliminaron los plazos establecidos en la iniciativa y se incorporó que durante la vigencia de la patente no se podrá comercializar productos farmacéuticos genéricos. En el artículo 163, fracción primera del tercer párrafo, se adecuó la redacción a efecto de no reconocer como secreto industrial a la información que generalmente es conocida o de fácil acceso para las personas dentro de un círculo que normalmente utiliza una información. De esta manera se da cumplimiento al artículo 20.73 del TEMEC. Se incorporaron en el artículo 176 atribuciones a la autoridad para que en su reglamento pueda establecerse el sistema de registro de marcas multiclase. Además, se eliminó el artículo 405 del proyecto de decreto en materia de camcording, toda vez que este tipo penal está considerado dentro de las reformas que se realizan al Código Penal Federal en materia de derechos de autor, que está siendo también analizado y dictaminado. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 408-407 con el ajuste en numeración para reconocer la facultad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de conocer las determinaciones que emita el INPI. También se modifica el artículo 6 transitorio para establecer que las patentes que se encuentren vigentes no podrán solicitar el certificado complementario.